En la cena de aniversario de la empresa, el exprometido de Alice, a quien jamás ha podido olvidar, estaba a su lado. Entre el tintineo de las copas, se miraron profundamente a los ojos, absortos en su propio mundo. En ese momento, sintió que todo lo demás se desvanecía. Me quedé paralizada a la entrada del salón de banquetes. Han pasado 6 años, y Calvin ha estado consumiendo mi mundo como un virus. Este momento finalmente me destrozó. Al darme la vuelta para irme, supe que ya no me aferraba a nada. Poco después, recibí un mensaje de Alice. Dijo que podría salir hasta tarde con amigos y me pidió que no la esperara despierta. Así que no lo hice, y nunca lo volveré a hacer. Dentro, junto a Alice, estaba un hombre, su exprometido, Calvin. Crecieron juntos, y todos en el círculo de Alice lo conocían. No tenía ni idea de qué hablaban. Calvin miraba a Alice con cariño. Mientras tanto, Alice le devolvía la mirada con una sonrisa cómplice. En ese momento, Alice parecía descontrolada. Normalmente controlaba sus emociones. Incluso en momentos como este, no lo demostraba. Pero ahora era diferente, y me dolía verlo. Me detuve a observarla un rato. Después de casarnos, todos decían que nunca había superado lo de Calvin. Aunque la dejó en el altar, convirtiéndola en la burla del pueblo, ella nunca lo culpó. Nunca conocí al tipo, pero me afectó mucho. Alice nunca me lo explicó, y yo no sabía cómo preguntarle. En los últimos meses, viajó mucho por trabajo. Dijo que era trabajo. A veces pasábamos 10 días o 2 semanas sin hablar. La llamaba y ella simplemente me respondía diciendo que estaba ocupada. En esas respuestas vagas, presentía que Calvin estaba volviendo a la acción. Ayer regresó de viaje, pero no volvió a casa. Esta mañana, regresó solo para ponerse una camisa vieja. La camisa era vieja, pero obviamente cara y de buena calidad. No necesitó que la ayudara a elegirlo, porque debajo del cuello llevaba una C bordada. Ahora, con una camisa que él le regaló una vez, de pie junto a él, declaraba su lealtad delante de todos. Mientras tanto, yo me convertí en el hazmerreír de todos los presentes. No la confronté. Mejor marcharse con dignidad que enfrentar la humillación. No esperaba encontrarme con Billy, el amigo de Calvin. Billy se paró frente a mí con una mirada de suficiencia, con los brazos cruzados. Alice está dentro, y tú te vas, ¿sintiéndote inseguro? Billy era el lacayo de Calvin, siempre ladrando. No me molesté en responder, así que simplemente lo rodeé. Pero Billy lo siguió, burlándose. ¿Ves? Calvin y Alice son la pareja perfecta. Estás fuera de tu alcance. Alice se casó contigo porque Calvin se casó. No importaba con quién se casara. Me miró con desprecio. Entonces dijo, mírate. Alice intentó convertirte en un clon de Calvin. Incluso tu colonia huele como la suya. Si yo fuera tú, ya saltaría de un edificio para no pasar vergüenza. Apreté las manos temblorosas, intentando controlar mis emociones desmoronadas. Respondí con naturalidad, no podrías ser yo porque no puedes tener esta cara. Tú. Billy levantó la mano para golpearme, pero le agarré la muñeca y le di una bofetada. Le dije, en vez de ladrar, ve a que te operen. Quizás cuando Alice termine con Calvin, te dé una oportunidad, y se fue. Unos pasos más allá, Billy me lanzó un montón de fotos. Se burló, Alice ha estado con Calvin estos últimos meses. Solo eres un payaso. Las fotos me pasaron volando por encima de la cabeza, esparciéndose por el suelo. Una pasó junto a mi cara, mostrando a Alice y Calvin besándose en una concurrida calle extranjera, con luces de fondo apagadas en comparación. Todo a mi alrededor se oscureció y mis emociones se desmoronaron por completo. Se me nubló la vista por un instante, pero fue breve. Afuera, llovía. El frío invernal era intenso. La lluvia era helada. En la entrada de la casa, el guardia de seguridad me miró, pero no abrió la puerta. Después de unos segundos, la cara de mi hija Karina apareció en la pantalla. Papá, le dije que si no podías traer a mamá para mi cumpleaños, ni te molestaras en venir. La lluvia fría caía a cántaros, como puñales. Karina me miró fijamente, insensible.
¿Por qué tengo un padre que nadie quiere? Si pudiera elegir, no te elegiría a ti. Esta fue la gota que colmó el vaso. Completamente destrozado, sentí que nada más importaba. Bajo la llovizna, le dije a Karina, haré realidad tu deseo. Dejé los papeles del divorcio que había preparado en la oficina del guardia. Mientras me alejaba, oí a Karina montar un numerito. Vete ya. El abuelo y la abuela vienen a buscarme para llevarme con mamá. No respondí. Solo tenía 5 años, pero era inteligente para su edad, un poco genio según sus maestros. Sabía lo que decía y hacía. Para ella, yo no valía nada. Su madre era su modelo a seguir. Solo quedaba el sonido de la lluvia. Nadie sabe realmente cuánto me duele el corazón ni cuánto me arden las lágrimas. Al llegar al hotel, lo primero que hice fue ducharme. Tiré ropa similar al estilo de Calvin y me quité el aroma a su colonia. Después de la ducha, me quedé mirando mi pelo castaño en el espejo un rato. Luego fui a la peluquería, me lo teñí de negro y me lo corté corto. Para cuando salí, ya había parado de llover. Entre la multitud bulliciosa, vagué sin rumbo por las calles concurridas. Esa noche con Alice, estaba llena de esa misma energía bulliciosa. Estaba borracha y me miraba con ternura. Se inclinó, me atrajo hacia sí y me susurró al oído, ¿te gustaría casarte conmigo?, le pregunté. ¿Me conoces siquiera? Me pellizcó la mejilla, sonriendo. Richard, ¿cómo no te conocía? La miré a los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Respondió sin pensarlo 2 veces. 10 años. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nadie podía comprender la alegría de que un secreto guardado durante 10 años finalmente viera la luz. Pensé que ella sentía lo mismo. Resulta que solo era un peón para fastidiar a alguien más. Solo otra versión de Calvin que ella había creado. Todo lo que me dio no fue porque me gustara. Fue porque le gustó a su querido Calvin. Un coche se detuvo junto a la acera, con las luces encendidas en la calle. Alice se bajó del asiento del conductor y abrió la puerta del copiloto. Calvin salió. Ignoró a Alice y abrió la puerta trasera. Sacó a mi hija de adentro. Calvin besó con fuerza la mejilla de Karina. Sonrió. Mi hija es tan hermosa, igualita a su papá. Alice se apoyó en la puerta del auto, observándolos con indiferencia. Su rostro lucía una sonrisa relajada y feliz, como una familia perfecta. Al poco rato llegaron los padres y abuelos de Alice. Rieron y charlaron mientras entraban a un restaurante elegante. El rostro de Karina estaba lleno de satisfacción, como si hubiera encontrado un padre con el que era feliz y que toda la familia apreciaba. Probablemente nunca imaginó que su deseo se cumpliría tan rápido. Yo tampoco imaginé que presenciaría esta escena. Nadie se acordaba de mí. A nadie le importaba dónde estaba. Claro, si les importaba, dónde encajaría Calvin. Así que, naturalmente, debía desaparecer. Quizás mis emociones se habían derrumbado. Porque en ese momento, no sentí nada. No seguí observándolos. Simplemente seguí caminando, dejando que mi mirada se posara en nuevos rostros y lugares. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje. Alice podría haber salido hasta tarde con amigos. No hace falta que me esperes. Miré el mensaje y me reí. No respondí. No la esperé. Y ya no esperaré más. Detrás de mí, la ciudad brillaba y se hundía en su exceso. Más adelante se veían las luces borrosas de innumerables casas. Caminé hasta el final de la calle donde soplaba el viento frío. Me llevé la mano a la cara, sintiendo el frío. Golpéame. Había estado llorando un rato. Tarde en la noche, Alice llegó a casa. La habitación estaba en penumbra, solo unas pocas luces del exterior la interrumpían. Richard. Llamó. Su voz estaba teñida de borrachera, pero también de ira. La habitación permaneció en silencio. Nadie respondió. Frunció el ceño y se tambaleó hacia el dormitorio. Tiró de su ropa, pero no se molestó en cambiarla.
Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, irritada. Karina dijo que no querías celebrar su cumpleaños con ella, y se fue. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Enfadado con un niño? ¿Así se actúa como padre? Sigo sin obtener respuesta. Molesto. Encendió la luz. Cuando se encendió la luz, Alice miró la cama con irritación. Estaba vacía, con las sábanas impecables y sin una sola arruga. Obviamente, él no había vuelto a casa. Su ira no tenía a dónde ir. Su frustración se desbordó. Alice tomó su teléfono e hizo una llamada, pero la atendió una voz automatizada. El número que has marcado está ocupado. ¿Ocupado? ¿Con quién estará hablando tan tarde? Al rato, volvió a llamar. Seguía ocupado. Frunció el ceño y se le ensombreció el rostro. Tras la tercera y la cuarta llamada, al oír el mismo mensaje, se dio cuenta de que la habían bloqueado. Furiosa, Alice arrojó el teléfono y llamó a un sirviente para que los interrogara. ¿Dónde está? Dejó esto y no regresó. Alice tomó los papeles que le entregaron. Las palabras, acuerdo de divorcio, la miraron fijamente. Se rió, con una risa furiosa. Probablemente de tan furiosa, rompió los papeles en pedazos. ¿Ver? El sirviente retrocedió rápidamente, asustado. Nunca habían visto a Alice tan enfadada. Alice se dejó caer en el sofá, masajeándose las sienes. ¿Divorcio? En este mundo, solo las tenía a ella y a su hija. ¿A dónde podría ir? No podía. Si se portaba lo suficiente, volvería. Cuando el avión aterrizó en Ciudad G, mi hermano me recogió en un coche negro. En el coche, permanecí en silencio, mirando por la ventana. Edward me dio una rebanada de 1000 hojas de fresa. Sabía dulce. Aún así, lloré al comerlo. ¿Edward, te hizo bullying? No, solo elegimos caminos diferentes. ¿Edward, debería darle una lección? No hace falta, fue buena conmigo en su momento. Dijo Edward apretando los dientes. Si no te hubiera salvado de ese bastardo y no te hubiera dado una vida tranquila y educada, no la habría dejado escapar. Sollocé. Ya terminamos. No hablemos más de ella. Yo era el hijo que los Smith perdieron hace más de 20 años, tras ser intercambiado por traficantes de personas, y que terminó con una anciana. Tenía 16 años en aquel entonces. La anciana vio lo guapo que era y empezó a tener malas intenciones. Al principio, me tocaba de forma escalofriante. Luego se volvió más atrevida e intentó agredirme. Le rogué que me soltara, llorando. Pero ella seguía desvistiéndose mientras se lamía los labios con asco. Te compré para divertirte. ¿Creías que gasté dinero solo para cuidarte, perdedor? Luché con todas mis fuerzas, agarrando cualquier cosa para lanzársela. La mujer se enfureció, apretando los dientes, se quitó la blusa y empezó a azotarme. Esas palabras desagradables, su naturaleza retorcida y el dolor desesperado se intensificaron en mi mente. Cada vez que pienso en ello, tiemblo. Por eso, cuando Alice apareció, fue como ver un ángel. Alice tenía 20 años en aquel entonces, tan pura y hermosa. Al principio, no iba a llevarme con ella. Pero mis lágrimas la hicieron cambiar de opinión. Me miró. Tengo una abuela que vive sola en el campo. ¿Quieres acompañarla? Te apoyaré en tus estudios hasta que te gradúes de la universidad. Asentí. Al amanecer, la seguí fuera de ese abismo, paso a paso. Fue entonces cuando plantó una semilla en mi corazón. Terminé enamorándome de ella, la semilla germinó. No la culpo por no amarme. Éramos solo un sueño hermoso. Al despertar, es hora de separarse. Tras la partida de Richard, Alice no pareció muy afectada. Salió con Calvin y sus amigos como siempre. Pero hoy, fue raro. No trajo a Calvin. En cuanto entró en la habitación, empezó a fumar. No dijo ni una palabra. Todos intercambiaron miradas, listos para bromear. Fue entonces cuando Alice recibió un mensaje en su teléfono. Lo cogió de inmediato.
Normalmente, odiaba las interrupciones y siempre mantenía el teléfono en silencio. Pero ahora estaba a todo volumen y revisó el mensaje con entusiasmo. Finalmente, sus amigos empezaron a bromear. ¿Qué le pasa a Alice últimamente? ¿Quién sabe? Ha estado pegada al teléfono, como si esperara un mensaje. Desde que Calvin regresó, parece perdida. Solo era un anuncio. Alice arrojó el teléfono sobre la mesa, visiblemente irritada. Se sirvió un trago y se lo bebió de un trago. Un amigo le dio un codazo. ¿Es solo porque Calvin no está hoy y ya estás muy alterada? Alice lo miró de reojo y guardó silencio. ¿Oíste que vas a dejar a tu marido para casarte con Calvin? TSK, TSK. Eres la romántica de todos nosotros. Alice dejó su copa en la mesa. Molesta. Ella respondió, ¿quién dijo que me voy a divorciar? Sorprendida. Una amiga preguntó. ¿No piensas en divorciarte? ¿Qué pasa contigo y Calvin? Alice, solo estabas bromeando. Todos se rieron. Sabía que ninguno de nosotros era un romántico empedernido. Pasaron 2 meses y Richard seguía sin volver a casa. Solo faltaba una persona, pero Alice se sentía tan vacía. Incluso con todos los sirvientes a su alrededor, seguía comiendo sus 3 comidas diarias. Pero cada mañana, echaba un vistazo al vestidor, donde él solía prepararle la ropa para el día siguiente. Su presencia en la casa se había desvanecido por completo. Era como si nunca hubiera formado parte de su vida. Alice miró la enorme foto de la boda en la pared, sintiéndose sofocada. Entonces, se oyó un ruido afuera. Su corazón dio un vuelco. Miró hacia la puerta. Calvin entró, sonriendo como siempre. Pero las cosas habían cambiado y ya no era lo mismo. Alice, ¿qué haces aquí? Calvin, mi tía me pidió que volviera contigo a la vieja casa para el cumpleaños de la abuela. Alice recordó de repente, hoy era el cumpleaños de su abuela. Calvin, sin poder ocultar su emoción, dijo, ¿dónde está mi hija? ¿Karina? Mientras hablaba, subió las escaleras y gritó, Karina. Siempre que nacía la hija de Alice, Calvin bromeaba diciendo que era suya. Alice nunca lo negó. Pero hoy, al oírlo decirlo, la irritó muchísimo. Estalló. Está en la vieja casa, no aquí. Calvin se quedó paralizado en los escalones. Se quedó callado un buen rato antes de volver a bajar. Con tono dolido, preguntó, Alice, ¿estás enfadada conmigo? Alice frunció el ceño. No. Dicho esto, se dio la vuelta. Ve primero a la vieja casa. Dile a la abuela que tengo algo urgente en el trabajo. Estaré allí más tarde. En el estudio, Alice usó un software para llamar a Richard. Mientras llamaba, sacó un cigarrillo del paquete. Antes de que pudiera encenderlo, la llamada conectó. Sostuvo el cigarrillo, escuchando atentamente su voz. Una extraña felicidad se extendió desde su oído a todo su cuerpo, como un suave torrente que le apaciguaba el corazón. Los labios de Alice se curvaron levemente. ¿Richard? En ese momento, estaba en mi oficina, codificando. Estudié informática y, por suerte, el negocio de mi familia es tecnológico. Así que me uní a la empresa. Escuchar la voz de Alice me hizo sentir como si viniera de otra vida. Richard, hoy es el cumpleaños de la abuela. No quiero armar un escándalo. Dime dónde estás. Iré a buscarte. Me detuve un momento y pregunté, Alice, ¿firmaste los papeles del divorcio? La voz de Alice se oyó con fuerza. ¿Qué? Busca un momento para conseguir el certificado de divorcio. La sonrisa de Alice desapareció al instante. Aplastó el cigarrillo apagado con los dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. ¿De verdad quieres el divorcio? Sí. Alice aplastó el cigarrillo. ¿Por qué? Ni siquiera sabía por qué quería el divorcio. Miré la puesta de sol. Durante 2 meses, Billy me envió fotos diarias de Alice y Calvin juntos por correo electrónico. Alice lucía alta y elegante, limpia y guapa. Calvin siempre vestía ropa a juego con sus colores.
Ambos tenían un estilo minimalista. Una pareja hermosa y agradable a la vista. A menudo recordaba el tiempo que pasamos juntos. No le gustaba sin maquillaje, no le gustaba mi pelo negro, no le gustaba que usara ropa común. Solo ahora lo entendí. Con un look elegante y ropa de alta gama, me parecía más a Calvin. 16 años de amor resultaron ser solo una broma. Incluso ahora, decidir irme me sigue ahogando la tristeza. Pero al menos me di cuenta antes de que fuera demasiado tarde. La gente tiene momentos en que se vuelve terca. Una vez que lo superas, todo empieza a parecer inútil. Al ponerse el sol, la oficina se oscureció. En el reflejo del cristal, vi mi cabello negro y mi atuendo favorito, luciendo fresco y nuevo. De pequeña, la gente siempre decía que era guapa. Incluso sin maquillaje, la gente se giraba a mirarme por la calle. Sin embargo, frente a Alice, nunca me sentí seguro. Ella siempre tenía el control de la relación. Pero yo ya no era más que el que estaba debajo. Después de un rato, le dije con calma, estar contigo no tiene sentido. Si no tengo sentido estar contigo, ¿con quién no? Ella respondió, no es asunto tuyo. Alice rió de rabia. Richard, ¿de verdad vas a hacer esto? Me reí también. Alice, ¿crees que te estoy dando tanta importancia? Eso hizo que Alice se callara. Durante tantos años, él siempre estuvo ahí, en silencio, dándoselo todo. Nunca le prestó atención ni comprendió sus sentimientos. Por un momento, Alice se sintió culpable. Su tono se suavizó. No te vas sin decir nada. Dame la oportunidad de explicarme. Mi voz seguía tranquila. Te casaste conmigo sin decirme el motivo. Así que cuando te deje, no necesitas saber por qué. Esa pizca de culpa que sentía desapareció gracias a su frustración con Richard. Deberías saber que no me tomo a la ligera que me dejen. Ella replicó. Me burlé. Cuando Calvin te dejó, no hiciste preguntas. ¿Qué? ¿Crees que soy fácil de intimidar? Alice, si no te divorcias, lo solicitaré. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Y la niña? ¿No te importa? Me dio en el clavo. Pero Karina ya no era mi debilidad. Reí entre dientes. Karina es tu hija. Tiene tu sangre y se convertirá en otra tú. No me gusta. Dicho esto, colgué. Era una llamada de la app, así que no podía bloquearla. Pero no importaba. Dejar ir de verdad no se trata de bloquear a alguien. Mi prometido oyó que terminaba la llamada. Alice se quitó los auriculares, encendió un cigarrillo y, cuando el teléfono sonó de repente en la habitación silenciosa, miró el identificador de llamadas. Era Calvin. Exhaló una nube de humo y la ignoró. Su reflejo en la ventana mostraba su rostro sombrío. Las palabras de Richard no dejaban de resonar en su cabeza en la habitación llena de humo, irritándola hasta el cansancio. Salió furiosa hacia la vieja casa. Nunca le habían gustado los hombres, y Richard no era la excepción. La casa estaba animada cuando llegó Alice. Calvin jugaba alegremente con su hija. Sus padres y abuelos lucían sonrisas amables y amigables. Calvin siempre cautivaba a la gente y era el favorito de los mayores desde niño. Incluso ahora, los padres y abuelos de Alice lo apreciaban mucho. Él y Alice provenían de orígenes muy similares. Aunque Calvin estaba divorciado, los mayores lo consideraban un buen partido. A nadie le importaba dónde estaba Richard. Ni siquiera su propia hija preguntó, ¿dónde está papá? Karina es tu hija. Ella tiene tu sangre y se convertirá en otra tú. No me gusta. Las palabras de Richard resonaron en sus oídos de nuevo. Su ira creciente estalló de repente. Alice la llamó con fuerza, Karina, ven aquí. Karina, riendo entre dientes en los brazos de Calvin, no se movió. Mamá, ven aquí. Papá Calvin quiere contarte un secreto. Alice se acercó con cara fría y arrancó a Karina de los brazos de Calvin. Calvin se levantó rápidamente. Alice, no le hagas daño a mi hija. Alice lo miró fríamente. Cuando se convirtió en tu hija, le preguntó con frialdad a Karina.
¿No sabes quién es tu papá? Los profesores dicen que eres un genio, pero en realidad no lo eres. Calvin se quedó atónito. Últimamente, Alice se había distanciado, claramente harta de él. No lo llamaba para comer ni para divertirse con amigos, ni respondía a sus llamadas ni mensajes. Él se sentía devaluado por estar siempre detrás de ella. Pero no pudo evitar querer verla. Era el cumpleaños de la abuela de Alice, una buena razón para verla, pero su actitud lo tomó por sorpresa. Calvin sintió que la ira crecía, esperando que ella lo apaciguara, pero no lo intentó. Todos creían que dejaría a Richard y se casaría con él si regresaba. Incluso él creía que, cuando nació su hija, bromeó diciendo que al final sería su hija. Alice siempre se reía. Ahora, ella lo retó abiertamente delante de la familia, insinuando que no se casaría con él y que el padre de Karina era solo Richard. A Calvin se le encogió el corazón al ver que su sonrisa se desvanecía. Levantándose del sofá, preguntó, Alice, ¿qué quieres decir? Alice lo miró a los ojos con calma, recordándote que no te pasaras de la raya. Estoy casado. Los ancianos intercambiaron miradas de desconcierto. El abuelo de Alice golpeó su bastón con desaprobación. ¿Alice? Pero ella lo ignoró, mirando fijamente a Calvin. Solo somos amigos. Calvin retrocedió. Alice, eres una idiota. Comparado con la ira de Calvin, Alice mantuvo la calma. A ella ni siquiera le importó, solo le devolvió el favor. Calvin temblaba, así que no había olvidado su anterior fuga, como decían los rumores. Su coqueteo no se debía a sentimientos ocultos. Era solo para hacerle sentir lo que es ser abandonado y ridiculizado. Calvin se rió de repente. ¿Cómo podría olvidarlo? Ella nunca fue de las que perdonan. Alice siempre buscaba venganza sin reservas. Calvin apretó la mano y la miró con frialdad. Alice, sigues actuando sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Si Richard puede quedarse contigo, demuestra que es patético. Dicho esto, Calvin se marchó. El abuelo de Alice estaba tan furioso que casi termina en el hospital. Su padre agarró un látigo y azotó a Alice. Pero Alice no emitió ningún sonido en todo el tiempo. Una vez cubierta de ronchas, y los ancianos quedaron satisfechos, se detuvieron. Entonces dijo en voz baja, no me divorciaré. Más tarde esa noche, mientras dormía, sonó el teléfono. Contesté aturdido. Hubo silencio un rato antes de que una voz dijera, soy Calvin. Abrí los ojos y mis pensamientos se aclararon. ¿Qué pasa? Oí que te estás divorciando de Alice por mi culpa. Si hubiera querido estar con Alice, no habría echado la culpa a su boda. Y tú no existirías. Y... No se preocupe, señor Calvin. No hay nada entre Alice y yo. Claro. Le gustaba mucho y se puso hecha un desastre cuando la dejé. Bebía todo el día. Justo antes de su boda, me preguntó si de verdad no la quería. Pero eso fue hace años. Ahora somos diferentes. Solo somos amigos. Me sorprendió lo bien que Calvin sabía de mí y de Alice. Fue realmente ridículo. Sus palabras parecían conciliadoras, pero en realidad eran un desafío. Cualquiera que se juntara con Billy no podía ser buena noticia. Me reí entre dientes, sin dejarlo ir tan fácilmente. Señor Calvin, ¿eso es ser hipócrita? ¿Por qué no pudo Billy hacer el trabajo sucio esta vez, así que está aquí para atacarme personalmente? ¿Alice lo dejó y ahora está pasando apuros? Conozco a Alice desde hace 16 años. Sé un poco sobre ella. No es de las que tienen un afecto duradero. Quizás antes le gustaba mucho Calvin, pero no estoy segura de ahora. Parecen más bien deseos sin resolver. Calvin no merece ser el hazmerreír del pueblo. Ella no decidirá divorciarse de mí. Si lo hiciera, los papeles del divorcio ya estarían en mis manos. Calvin hizo una larga pausa y luego se burló. Tienes una lengua afilada. Alice dijo que eras amable y débil, pero solo lo estás fingiendo. No hay necesidad de fingir, solo te lo estoy demostrando, eso es todo. Y si eres tan duro, no vuelvas jamás. Seguía sonriendo. Que vuelva o no,
no es asunto tuyo. Dicho esto, colgué. Era tarde y estaba tranquilo, pero no pude volver a dormirme. La luz de la luna se esparcía por la habitación. Los recuerdos me invadieron la mente. Me sentí como si hubiera regresado al año en que fui con Alice a casa de su abuela. Su abuela me adoraba y siempre me compraba muchísimas cosas. Ella sabía cuando me sentía mal y me animaba. Nadie me había tratado así nunca. A menudo recuerdo su manera reconfortante y amable de ser. Pensar en ello siempre me llena los ojos de lágrimas. Pero cuando tenía 20 años, mi abuela falleció. Incluso cuando se iba, me tomó de la mano. Entre lágrimas, dijo, Richard, ya no puedo cuidarte. Tienes que cuidarte solo. Me preocupas más por ti. Fue la primera vez que me preocupé por alguien. La pérdida me devastó, pero no pude evitarlo. Cuando falleció, dejó todo en orden. Me dejó su casa. Dijo que, aunque no estuviera, siempre sería mi hogar. Viví allí solo, en paz. Nunca pensé que volvería a ver a Alice. Di por sentado que nuestros caminos no se cruzarían. Al fin y al cabo, éramos mundos aparte. No me estaba sucediendo un cuento de hadas. Entonces, durante las vacaciones de invierno de mi penúltimo año, mientras lloraba a mi abuela, conocí a Alice. El día era desolador. Al llegar al cementerio, empezó a nevar a cántaros. Alice se quedó un buen rato junto a la tumba de su abuela. Estaba de un humor terrible. No entendí sus emociones entonces. Resulta que ese fue el año en que Calvin la abandonó. Lo había malinterpretado, pensando que era una continuación de nuestra historia. Me compraba cosas como hacía mi abuela. Incluso me llevaba a peinarme. Con nosotras, era como si estuviéramos juntas, pero no realmente. Parecía amor, pero no del todo. Ese sentimiento intangible me pudrió, pero me sanó. ¿Tristeza? ¿Tristeza? Dolor. Esperanza. Todo lo que me dio, lo absorbí por completo. Así que cuando me preguntó si me casaría con ella, acepté. Ella no lo sabía. Nunca planeé un compromiso de por vida. Probablemente nunca pensé en el final. Así que el final no me rompió el corazón. A medida que los recuerdos se desvanecían, solo me quedaba una leve nostalgia. Nada más. Cuando el abogado de Richard contactó a Alice, Alice se quedó bastante sorprendida. Linda, la mejor abogada de Ciudad G, acudió personalmente a ella solo para un pequeño caso de divorcio. Pero tratar con Alice tampoco fue fácil. Su propio abogado también tenía madera de estrella. Alice le entregó todo a su abogado y le ordenó, darle la mayor duración posible. No tengo prisa. El abogado de L Corporation se sorprendió. Era la primera vez que alguien les decía que no se preocuparan por la eficiencia. Después de que Linda se fuera, Alice llamó a su asistente. Averigua dónde está Richard. Es raro que involucre a Linda. Alice encendió un cigarrillo, pero apenas le dio un par de caladas antes de que se apagara. No le gustaba fumar. Linda tampoco fumaba. Afuera, tras el ventanal de la oficina, la ciudad era un hervidero de luces y sonidos, llena de extravagancia. A él no le gustaba el lujo y detestaba las fiestas. Y Linda, a pesar de su adinerada familia, mantenía un perfil bajo y nunca frecuentaba locales de ocio. Linda llevaba una vida limpia, se mantenía alejada de los hombres y, aun así, los respetaba. Su belleza deslumbrante, casi divina, la convertía en el tipo perfecto de Richard. Cuanto más lo pensaba, más sentía un ardor en el pecho. Nunca se había sentido tan inquieta, intentando agarrar algo, pero sin conseguirlo. Pasó más de un mes, y el asistente intentó de muchas maneras, pero seguía sin encontrar a Richard. Ni siquiera los mejores que Alice contrató pudieron rastrear a Richard. Por primera vez, Alice se sintió frustrada. Siempre pensó que podría encontrarlo si quisiera. Nunca esperé volver con las manos vacías. Ese mes, hubo Nochevieja y el Festival de los Faroles, pero ni una palabra suya, ni una llamada. Ni siquiera le envió un saludo a Corinna durante las fiestas. Afuera, nevaba con fuerza y el viento aullaba. Dentro, hacía calor,
pero se sentía frío y soledad. Alice miró alrededor de la casa. Ella misma lo compró todo. Incluso las fotos de la boda fueron tomadas a su gusto. No había nada en la casa que perteneciera a Richard. No había rastro de su presencia por ninguna parte. Ahora lo comprendió. Realmente tenía la intención de dejarla. Nunca pensó que lo haría. Pensó que se arrepentiría y que volvería con ella. Pero ahora sabía que no podía esperar más. Alice cogió su teléfono, miró la fecha, agarró las llaves del coche y salió. El 17 de febrero era el aniversario de su abuela. Fui un día después a propósito para no encontrarme con la familia de Alice. Los copos de nieve volvían a caer suavemente, igual que el año en que falleció mi abuela. No hacía tanto frío. Me quedé frente a la lápida de mi abuela un buen rato, recordando lo que me dijo antes de irse. Richard, no te hagas ilusiones con Alice. No es la indicada para ti, ¿entiendes? Puede que te haya salvado, pero no la idolatres. Es solo una persona común y corriente con muchos defectos. No le importarán los demás ni sus sentimientos. No es tan buena, y salvarte probablemente agotó todo lo bueno que había en ella. Richard, no te sumerjas en el mar del sufrimiento. El viento frío me alborotó el pelo y la nieve me cayó en la cara, enfriándome. Como un niño que se equivocó, llorándole a la abuela. Lo siento, abuela. No la escuché. Ella no era mi mar de sufrimiento. Era mi creencia en ese momento. Aunque las dificultades superaron las alegrías, nunca me arrepentí de haberlo vivido con ella. No supe cuánto tiempo estuve allí. Cuando finalmente levanté la vista, ya estaba oscuro. Había dejado de nevar. Arriba, la luna llena brillaba como una gran luz. Me di la vuelta y me fui, caminando por la noche tranquila, reflexionando sobre mi pasado y mi futuro. Por suerte, las cosas no fueron tan mal. Tuve la oportunidad de empezar de nuevo. No tengo ni idea de cuánto caminé. Cuando levanté la vista, estaba en la vieja casa de mi abuela, un lugar donde había vivido durante muchos años. Se veía igual que antes, sin cambios. Alguien la mantenía limpia y bien cuidada. A mi alrededor reinaba el silencio, solo atravesado por el viento frío. Introduje el código. No había cambiado. La puerta se abrió. Adentro, Alice esperaba, de pie justo detrás de la puerta. Al oír el ruido, mi corazón se aceleró. Negó con la cabeza, preguntándose por qué se comportaba como una adolescente nerviosa. No esperaba ver a Alice ahí mismo al abrir la puerta. Sobresaltado, me giré y eché a correr sin pensarlo dos veces. Pero justo cuando me estaba girando, Alice me agarró, me jaló adentro y cerró la puerta. Apretando los dientes, Alice dijo, «Por fin te encontré». «Suéltame». Le espeté. Pero no me soltó. En cambio, me tomó la barbilla y me besó con fuerza. Alice siempre tuvo a esa persona en su corazón. Aún así, a veces actuaba como si estuviera obsesionada conmigo, sobre todo en momentos como este. Su beso es salvaje. Si hubiera sido antes, me habría vuelto loco. Ahora me daba asco. En un ataque de ira, le di una bofetada en la cara. Usé todas mis fuerzas, con las manos ardiendo, y le dejé una marca roja en la mejilla. Alice nunca había sido golpeada, y menos en la cara. Su mirada se hundió al mirarme. Me ardían los ojos y las lágrimas me corrían por las mejillas inesperadamente. Me di la vuelta para irme, extendiendo la mano hacia la puerta. Alice la cerró. «Ya me has golpeado. ¿Aún quieres irte?» Le di la espalda, controlando mis emociones. Todos mis sentimientos, mis creencias, alguna vez estuvieron centrados en ella. Pero al final, fue ridículo, risiblemente absurdo. «Alice», dije, «te dije que no me arrepentiría del divorcio». Mirando su cabeza, Alice preguntó de todos modos. «¿Es por Calvin?» No respondí irritada. Calvin, pase lo que pase, era solo un forastero. Me di cuenta claramente de que ella nunca me querría, nunca se preocuparía por mí. Un matrimonio así no significaba nada. Antes, creía que solo necesitaba amarla. Ahora me doy cuenta de que me estaba sobreestimando.
¿Quién ama sin esperar nada a cambio? En fin, la vida es corta, pero también parece larga. Si te agotas constantemente, te conviertes en alguien a quien todos desprecian, un lunático. Alice me agarró de la muñeca, impidiéndome irme. Me gustó una vez, pero eso fue en el pasado. Ya no hay nada entre nosotros. Le quité la mano de encima, molesta. ¿Nada? ¿Y qué? Cuando saliste con él durante meses, ¿pensaste en mí? Cuando coqueteaste con él en público, ¿pensaste en mí? Después de irme, ¿pensaste en mí mientras desfilaban por todas partes? Has tenido lo mejor de ambos mundos, ¿y ahora dices que no hay nada? Alice, no soy tu perrito faldero al que puedes llamar y despedir a voluntad. Te debo una deuda de gratitud, y siempre esperé que no te convirtieras en alguien que me repugnara. Pero aquí estamos. Alice me miró, en silencio por un rato. Su rostro se ensombreció. Sabía que estaba enfadada. ¿Quién no se molestaría si alguien le mostrara su lado más feo con tanta crueldad? Pero a nadie le importaban sus sentimientos. Me reí entre dientes. Alice, no quiero que nos separemos como enemigos. Que se divorcie pronto para que no tengamos que volver a vernos, dijo Alice con desdén. Es inconquistable. Richard, ¿vas a seguir portándote mal? Que intentara engatusarme era una broma. Alice, ¿de verdad creerás que te estoy pidiendo compasión? Dicho esto, me alejé. Ni siquiera la miré. El patio volvió a quedar en silencio. Solo el viento gélido y aullante me envolvía los oídos. Un frío que helaba los huesos. Alice se quedó allí un buen rato. Tanto que el viento la entumeció por completo. Siempre había estado orgullosa. Nunca se inclinó ante un hombre. Cuando Calvin canceló su boda, ella se enojó, pero no se desmoronó. Nunca inclinó la cabeza del todo. Unos cuantos mensajes de texto enviados sin pensarlo dos veces podían angustiar a Calvin. Así que, cuando ella se casó, él la contactó. Escuchar su voz fue una victoria para ella. Durante mucho tiempo después de eso, Calvin le enviaba mensajes de vez en cuando. El hombre que antes la menospreciaba ahora era patético. Pensaba que lo esperaba como un perro. Cuando nació su hija, Calvin afirmó que era su hija. Ella nunca lo cuestionó. Dejar que se ahogara en su fantasía, solo para destruirla después, fue la venganza más dulce. Verás, ella nunca sintió nada profundo por Calvin. Que la abandonara el día de su boda la dejó humillada. El hazmerreír de la ciudad. Cuando la habían insultado así a Alice. Claro que lo recordaría. Así que, cuando todos pensaron que añoraba a Calvin y se casó con Richard a pesar de él, guardó silencio. Bastaron los rumores y la gente los tomó por verdades. Incluso Calvino les creyó. Así que Calvino se divorció. Devolvió lo primero que encontró después del divorcio. Ella no lo decepcionó. En la cena de aniversario de la empresa, lució una camisa que él le regaló, con una C bordada en el cuello. Ese día, Calvin, antaño el noble príncipe, ahora se le arrojaba encima sin un ápice de dignidad. Él asumió que se divorciaría de Richard y se casaría con él. Una suposición ridícula. ¿De verdad creía que Alice era tan ingenua? Ella sabía que Richard lo vio todo ese día. Pero a ella no le importaban sus sentimientos. Ya se arreglaría. La siguiente vez que lo vio, seguía luciendo enamorado. Así que, cuando él mencionó el divorcio, ella lo ignoró. Siguió saliendo públicamente con Calvin, dando la impresión de que lo necesitaba desesperadamente. Justo cuando Calvin creía que se divorciaría por él, ella se enfrió. Se acabaron los mensajes, se acabaron los encuentros. Al principio, intentaba mantener su orgullo. Luego, lo perdió por completo, apareciendo en la casa conyugal, celebrando descaradamente los cumpleaños en casa de su abuela. Esto era justo lo que deseaba, ver a alguien que una vez la pisoteó reducido a un servil don nadie. Una vez que todo se calmó, se dio cuenta de que su esposo había desaparecido. No había regresado como ella esperaba. Incluso cuando lo buscó, él se negó a regresar a casa. En ese momento, sintió de verdad que Richard había logrado desaparecer de su vida para siempre.
Sus palabras, agudas y penetrantes, la conmovieron profundamente. Sorprendentemente, él lo sabía todo sobre ella. La entendía tan bien. Por eso no la quería. Lejos de la vieja casa de su abuela, volvió a nevar. La vida es impredecible. Cielos despejados un momento, nevados al siguiente. A pesar del viento cortante, no sentí frío mientras caminaba. La gente a lo largo del camino se movía en pequeños grupos. Algunos estaban empapados, otros llevaban sus propios paraguas y otros compartían los suyos. Algunos eran sombríos, otros indiferentes, y otros risueños. Cada vez que me enfrentaba a un clima severo, deseaba que Alice viniera con un paraguas, me protegiera de la tormenta y compartiera votos de amor. Pero siempre me reía de mí mismo. Lo logró una vez. Querer que lo aguantara de por vida era una tontería. Alguien como ella no se preocuparía por mantener seco a un hombre. Hice una pausa y cerré los ojos. Los copos de nieve me golpeaban la cara, helados y húmedos. Después de un rato, los sequé y entré en una tienda a comprar un paraguas. Después de todo, defenderme no fue tan difícil. 3 días después, al salir del trabajo, vi a Karina en la entrada de la oficina. Solo tiene 5 años, pero se comporta como una adulta. Inclinó la cabeza torpemente. Esa postura, que no le hacía ninguna reverencia, encajaba a la perfección con su madre. Los genes son fuertes. Por mucho que le enseñe, no puedo superar ese gen indiferente. Es mi hija, y ningún padre querría a su hija. Le di todo mi amor y mi devoción. Pero, lamentablemente, no todos los niños quieren a su papá. Alguien más le dio lo que quería, y ella le creyó, tratándome con frialdad y antipatía. Intenté no guardárselo rencor. Después de todo, solo es una niña. Pero en su cumpleaños, dijo algo imperdonable. Después de que me fui, lo celebró con la persona que creía más cercana. Calvin la sostenía en brazos, y ella ni siquiera recordaba a su verdadero padre. Todos me tomaban como una broma. Mientras ella y su verdadero padre seguían adelante sin ninguna preocupación, miré su rostro de lado. Con voz tranquila, dije, no te equivocas. Soy yo. No debería haberte tenido. Entonces tu papá no sería yo. Me miró, visiblemente insegura e inquieta. No me agaché para consolarla. Continué, ahora puedes elegir a tu papá. A quien creas que se lo merece. Solo díselo a tu mamá. ¿Tu mamá te obligó a venir? Si así fuera, probablemente ni siquiera me considerarías tu padre, ¿verdad? Sinceramente, tener una hija como tú es decepcionante. Ve y dile a Alice que no importa. Empecé a alejarme. Pero después de 2 pasos, Karina gritó desesperada, papá, no fue mamá quien me hizo venir. Yo quise venir. Su voz tenía una tristeza y vulnerabilidad infantiles. Hacía mucho que no la veía así. Me dolía el corazón, pero no miré atrás. Aún podía ser feliz sin mí. Seguí caminando. Más adelante, había un coche negro aparcado a un lado de la carretera. No tuve que mirar para saber que Alice estaba dentro. No dejaría sola a una niña de 5 años. Al verme marcharme sin mirar atrás, Alice perdió la compostura y salió del coche. Me agarró del brazo furiosa. Richard, Karina solo tiene 5 años. ¿Cómo puedes dejarla así? Le solté la mano y la miré con frialdad. ¿Sabes que solo tiene 5 años? Entonces, ¿por qué dejas que otros se interpongan entre nosotros? ¿Por qué todos hablan mal de su padre delante de ella? Y tú das el ejemplo. ¿Qué derecho tienes a culparme? ¿No es este el final que todos querían? Cuando la ira alcanza su punto máximo, hay una extraña calma. Miré a Alice y de repente reí. Entiendo tu juego. Quieres usarme para vengarte de Calvin. No divorciarte de mí es tu mejor arma contra él. Alice, te niegas a ceder ni un ápice. Con razón Calvin no te quiere. Las palabras de Richard fueron como cuchillos. Alice luchó por contener sus emociones. Ya no podía parecer tan intocable y orgullosa como antes. En ese momento, prefería controlarse, esperando que él le hablara con amabilidad.
En lugar de esas palabras confrontativas e hirientes, él sabía que ella no estaba tan obsesionada con Calvin. Richard, ¿eso es todo lo que piensas de mí? Admito que quería vengarme de Calvin, pero no vale la pena rogarle que regrese. Siempre has sido mi único hombre. Las fotos de Calvin y yo las tomó a propósito otra persona. ¡Qué ridículo! Me reí de verdad. ¿Así que soy tu único? Por eso me ignoraste y me faltaste al respeto. ¿Dejaste que tu familia me intimidara y pusiera a mi hija en mi contra? Soy la única. ¿Así que te pusiste su camisa con monograma y me convertiste en el hazmerreír en público? Soy la única. Aún así, trajiste a Calvin y a toda tu familia para celebrar el cumpleaños de Karina. ¿No vi nada malo? Alice, no tengo nada más que decir. Aunque sea tu único, no te impidió hacerme daño. Hablando de estas cosas, pensé que me sería indiferente. Resulta que todavía me duele el corazón. Sufrí demasiado. Y nadie lo sabe. Porque quienes me hacen daño nunca piensan que están equivocados. Igual que Alice ahora. Ella cree que acudir a mí una y otra vez ya es un favor. Que debería regresar a casa con ella con alegría. Siempre ha sido así de orgullosa. Alice miró a Richard, de pie frente a ella. Parecía igual y completamente diferente a la vez. Richard, dijo, perdido. No quiero poner excusas. Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? Probablemente nunca te había dicho palabras tan suaves. Alice parecía incómoda. Me sujetó la mano fuerte. Sé que me equivoqué. No debí haberte tratado así. ¿Se acabó lo de nuestros años juntos? Intenté apartar la mano. Pero ella no me soltaba. Estaba a punto de discutir. De repente, un puño le dio en la cara a Alice. Retrocedió varios pasos. Tras un momento, se estabilizó. Antes de que pudiera ver quién la había golpeado, Edward volvió a golpearla. Alice cayó al suelo. Edward no se contuvo. Su boca sangraba y luchaba por levantarse. Edward se movió para golpear a Alice de nuevo. Una pequeña figura lo bloqueó. Todo sucedió rapidísimo. Cuando me di cuenta y corrí a detener a Edward, su puño se detuvo a centímetros de Karina. Estaba furioso, con las venas a flor de piel, y se irguió. Mocoso, ¿dónde estabas cuando le pegaban a tu papá? Eres rápido para defender a tu inútil madre. Supongo que no heredaste nada bueno. Tu papá tiene razón en no quererte. Los ojos de Karina se pusieron rojos. ¿Quién dice que mi papá no me quiere? Edward, claramente tu otro papá está en casa. Ve a buscarlo con tu madre. Karina, madura para su edad, era solo una niña. Las palabras de Edward la hicieron llorar. Me miró con lástima, como si esperara que estuviera de su lado. Pero no lo estaba. Tenía que darse cuenta de que sus acciones y palabras tienen consecuencias. En lugar de mirar a Karina, miré a Alice en el suelo. Mi intención de divorciarme era firme. Esperaba que cooperara con el abogado para conseguirlo. Dije lo que tenía que decir y estaba a punto de irme con Edward. Detrás de nosotros, resonó la risa burlona de Alice. Con razón ya no me quieres. Encontraste a alguien nuevo. Richard, tu amor es barato. Me detuve, pero no la miré. Justo cuando iba a decir algo, Edward me interrumpió. Alice, no me hagas pegarte otra vez. Por muy barato que sea su amor, no es para ti. Dicho esto, Edward me apartó rápidamente. Parecía más enojado que yo, y era la primera vez que alguien me defendía. Y esa persona resultó ser mi hermano. Me conmovió sin motivo alguno. Sonreí y le dije, gracias, hermano. Edward respondió, no hace falta que me agradezcas. Siempre soy tu apoyo. Tienes el apoyo de toda la empresa. Nadie se atreverá a intimidarte de nuevo. Alice luchó por levantarse, se limpió la sangre de la comisura de la boca y vio a Richard y Edward irse. Sus ojos se llenaron de ira, casi consumiéndola. No podía calmarse. Esta emoción descontrolada la estaba volviendo loca. Mamá, ¿estás bien? Karina la miró fríamente.
Inútil, ni siquiera podía retener a papá. Karina bajó la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Alice respondió, no quiero el divorcio, pero ¿qué puedo hacer? Karina dijo, no mereces a mi papá. No es feliz contigo. Acaba con esto. Había un significado más profundo tras sus palabras. Alice miró a Karina. ¿Acaso empujaste a tu papá a propósito? Karina no respondió, simplemente se subió al auto sola. Al subir, las lágrimas corrieron por su joven rostro. No recordaba cuántas veces se había despertado en medio de la noche y había encontrado a su padre llorando en silencio. Desde que se dio cuenta, rara vez lo había visto verdaderamente feliz. Sus sonrisas a menudo parecían resignadas a su destino. La amaba, pero no era feliz. Así que ella se convirtió en la gota que colmó el vaso. Quería que su padre viviera para sí mismo, no para ella ni para su madre. Cuando iban a anunciar mi identidad, se organizó una gran fiesta en G-City, a la que invitaron a muchas celebridades. Pase lo que pase, Alice me salvó una vez. Nuestra familia debía agradecerle por ello. Así que le pedí a Edward que invitara a Calvin y a Billy. Al llegar al hotel, bajé del coche. Billy me vio y, como siempre, me ladró. Oye, ¿no es Richard? ¡Qué bien arreglado! Pero pase lo que pase, no puedes cambiar tu destino de perdedor. No puedo creer que me haya topado contigo aquí. ¿Quién es tu nuevo sugar daddy ahora? Ese conjunto es de edición limitada. ¿Qué dama se moría de hambre por ti? Billy rió a carcajadas, dándole un codazo a Calvin. ¿Calvin? ¿Lo ves intentando parecer una princesa? ¿Verdad que es genial? Calvin puso los ojos en blanco con desdén. ¿Por qué malgastar palabras con alguien que ha sido mi doble durante tanto tiempo? Mirándome, Calvin dijo, disculpa mi franqueza. Usar la juventud y la apariencia para conquistar mujeres no es un plan a largo plazo. Los hombres deberían saber lo que valen. A las mujeres ricas no les importas. No vales nada. Sonreí, sacudiéndome el pelo. Gracias por pensar que todavía parezco joven. Calvin se burló, sin pudor. Sin dejar de sonreír, respondí, señor Calvin, tiene razón. Los hombres sí que deberían mantener su dignidad. Me gustaría que ambos vieran algo y espero que vivan mejor después. Dicho esto, chasqueé los dedos. La enorme pantalla sobre el hotel y todos los anuncios en la calle cambiaron de imagen. Las pantallas mostraban los años desenfrenados de Calvin y Billy. Las imágenes de sus fiestas con hombres y mujeres eran escandalosas, casi como salidas de una película para adultos. Pero eso no es lo peor. Lo verdaderamente escalofriante era cómo obligaban a las personas a someterse a cirugía plástica si no eran lo suficientemente atractivas. Simplemente se burlaban de las vidas rotas o arruinadas. Muchos perdieron la vida y sus familias ricas lo ocultaron. Si las familias de las víctimas no se conformaban, las sometían a golpes. Les pisoteaban la cabeza, riendo con picardía. Mientras se reproducía el vídeo, las caras de Calvin y Billy pasaron del desdén al pánico. Calvin reaccionó primero, abalanzándose sobre mí. Pero antes de que pudiera tocarme, Edward lo apartó de una patada. Billy miró a Calvin en el suelo y me maldijo. Richard, pedazo de basura, espera. Edward, ¿estás ciego defendiendo a este hombre? Edward levantó la mano. Sus guardaespaldas se acercaron, sellando las bocas de Billy y Calvin con cinta adhesiva. ¿Crees que puedes insultar al hijo mayor de nuestra familia? Calvin y Billy parecían aterrorizados, como si estuvieran en una película de terror. Pero habían perdido la oportunidad de hablar. Se había reunido una multitud, algunos grabando, otros viendo el drama. En poco tiempo, esto se convirtió en un tema candente. Lo que habían hecho fue tan escandaloso que desató la indignación pública. Muchos empezaron a tirarles basura. Me quedé a un lado, observando con indiferencia cómo el karma los alcanzaba. No tardó mucho en que la policía se llevara a Calvin y a Billy. El grupo L y el grupo I quedaron en el punto de mira por esto. Esas dos grandes familias debían ser investigadas. Pocas empresas resisten una investigación exhaustiva, sobre todo las tan corruptas. Además,
mi familia no les dará la oportunidad de recuperarse. El final para las familias de Alice y Calvin está destinado a ser un desastre. Mi mundo sigue igual. El caos causado por Calvin y Billy fue solo una broma para entretenerme. Igual que una vez me consideraron una broma. A nadie le molesta su vergüenza, solo se ríen. Entre las luces que se apagaban, vi a Alice. Llevaba un traje negro, tan pulcro y elegante como siempre. Pero ya no soy la misma, aunque solo hayan pasado unos meses. Siento que ha pasado un siglo. Se acercó, manteniendo cierta distancia, mirándome en silencio. Quizás estaba sorprendida por mi nuevo yo y no sabía qué decir. Después de un rato, bajó la mirada, abatida. ¿Encontraste a tu familia? Me alegro por ti. La miré con franqueza y calma. Alice, gracias por salvarme del abismo hace tantos años. Aunque todo esté roto ahora, espero que estés bien. De repente, Alice sintió una punzada en el corazón. No podía describir bien lo que sentía en ese momento. Sofocante, doloroso, inolvidable. La gente siempre capta la profundidad del amor a través del dolor de la separación. Pero la verdadera separación no deja espacio para el reencuentro. Nunca se había sentido así. Pero justo cuando se dio cuenta, tuvo que perderlo. Richard. Había un ligero temblor en su voz. Sé que antes fui un imbécil, ignorando tus sentimientos. Nunca he amado a nadie de verdad. Todos creían que amaba a Calvin. Pero en realidad, la dejé. No amas a nadie. Solo te amas a ti mismo. Alice se quedó paralizada, incapaz de refutar. ¿No puedes darme otra oportunidad? Prometo que cambiaré. Negué con la cabeza. No hace falta, Alice. Richard, yo. Terminemos esto con buen pie. Alice, no me hagas disgustarte más. Me di la vuelta para irme. De repente, me agarró la muñeca y me abrazó fuerte. Su agarre era tan fuerte que no podía moverme. Antes de que pudiera hablar, me susurró al oído, te he amado desde que te salvé. Plantaste una semilla en mi corazón en aquel entonces. Solo que tardó demasiado en crecer. De ahora en adelante, yo, una persona asquerosa como yo, no te molestaré más. No hace falta una demanda. Iré contigo a conseguir los papeles del divorcio. El día que Alice y yo recibimos los papeles del divorcio, todos los ancianos vinieron a disculparse conmigo. Todos esperaban que no me divorciara de Alice. La madre de Alice me tomó de la mano y conversó conmigo un rato arriba. Sacó la reliquia familiar para mí. Richard, tranquilo, si Alice se atreve a hacer alguna travesura otra vez, me aseguraré de que se arrepienta. Desde que te fuiste, Karina ha estado desanimada. Por el bien de la niña, ¿no le darías otra oportunidad? Viendo esa reliquia invaluable, no la aproveché. Es solo para su yerno. Pero antes no me lo daba. Ahora me está hablando dulcemente y me ofrece una pulsera. Todo porque mi identidad como hijo de los Smith en Ciudad G es más prestigiosa que la de Calvin. Resulta que el poder sí que cambia a la gente. Sonreí un poco. Decliné cortésmente. Tía, deja esto para un yerno más adecuado. Me levanté y bajé. Alice estaba de pie en la escalera, mirándome fijamente. Sus manos se apretaron en silencio, sus ojos llenos de esperanza. Nuestras miradas se cruzaron. Me picó la nariz por un momento. Quizás me ama, pero nunca nos hemos enamorado de verdad. Bajé la mirada, paso a paso, caminando hacia ella. Vamos. ¿A dónde? A buscar los papeles del divorcio. Después del divorcio, Alice siempre vigilaba a Richard en secreto desde lejos. A menudo se preguntaba si esa mañana no se había puesto la camiseta con una C. Si había llevado a Richard a esa fiesta. Si durante la cena del cumpleaños de Karina se había acordado de él. ¿Habría terminado su historia tan abruptamente? Pero la vida es un viaje sin retorno. Sin vuelta atrás. Todo lo que tenía quedó sepultado bajo la llovizna de ese día. Richard nunca se volvió a casar ni salió con nadie. Brilló en su profesión. Conoció a mucha gente nueva. Su vida se volvió colorida.
Pero aún no había ninguna mujer a su lado. Su corazón a menudo se aceleraba. Quizás todavía la ama. Pero en cuanto lo pensó, le pareció ridículo. Él permaneció soltero y nunca la miró atrás. Solo podía imaginar lo poco que la había amado. Aún así, Alice seguía siendo feliz. Era su única mujer. Pero, 3 años después, un día de San Valentín, Richard salió por fin con una mujer a su lado. Y esa mujer era Linda. Alice, sentada en su coche, los miraba fijamente, con las manos agarrando firmemente el volante y los dedos blancos. Fueron a una bulliciosa calle de bocadillos. Entre las delicias terrenales, charlaron e intercambiaron miradas. Alice se abrió paso entre la multitud, observando a Richard y Linda que iban delante. Su sonrisa era tan radiante y despreocupada, su mirada tan pura, que alguna vez le perteneció. En medio del clamor, su rostro se agrandó ante sus ojos. Su corazón empezó a dolerle. Fue arrancarlo por completo de su mundo. Así se siente amar de verdad a alguien. Aunque te rompa el corazón, no te atreves a molestarlo ni un segundo. Lo siguió como una ladrona todo el camino. Ni siquiera sabían que estaba allí. Alice se detuvo. La multitud pronto se tragó la silueta de Richard. Ya no podía verlo. Había comenzado una nueva vida. Mientras seguía atrapada en el lodo del pasado, ante ella se encontraba el romance de una vida normal. Solo pudo darse la vuelta y desaparecer en el infinito resplandor de las luces tras ella.